Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, donde en compañía de mi familia platico un poquito sobre temas diversos. Una vez más les agradezco de todo corazón que nos escuchen y si este ejercicio les gusta, pues denle like y compartan y véanlo con sus familiares para que se enojen igual que nosotros y compartan esa ira que sentimos hacia el gobierno. No, no es que era, no. Pero sí hay que supervisar mucho al gobierno porque tiene demasiado poder. Una vez más tengo el gusto y el placer y el privilegio de que me acompañe mi jefa madre. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Excelente. Y una vez más nos acompaña mi hermano. ¿Cómo has estado? Bien, listos. Excelente. Pues bueno, vamos a hablar. Este podcast es de política para que, pues si no les llama tanto, pues no lo escuchen. Aunque yo les recomendaría que he estado meditando esto. Soy una persona que tiene mucho tiempo para meditar, no es que realmente no, pero que en Más México, o menos como el Dalai. Floto, aunque cuando medito en política me hundo. He estado pensando que en México uno de nuestros grandes problemas es que no queremos hablar ni de política ni de religión. Es uno de los, hay un dicho que dice eso, ¿verdad? Que en las reuniones familiares no se habla de política, ni de religión, ni de fútbol, de deporte, lo cual yo creo que es lo más tonto que podríamos haber hecho porque al menos la política y la religión son pilares fundamentales de las sociedades actuales y lo han sido desde hace siglos. Entonces, como que no hemos logrado entender o manejar que podemos debatir las ideas, pero no por eso nos vamos a matar o a tenernos enojo entre familias. Se discuten las ideas, no se combaten a las personas. Ideas, exacto. Que es algo que lamentablemente pues a muchos no se les da. Agarran como personal las afrentas, agarran como afrentas personales cuando se les cuestiona sus ideas, ¿verdad? Cuando pues nada que ver. Diferencia de ideas. Sí. Pues bueno, vamos a hablar de a veces, el presidente ha mentido muchísimas veces, tengo entendido que según unos estudios, hay una compañía que le lleva contabilizadas todas las mentiras, es un Pinocho de proporciones presidenciales. Su nariz ya fue y vino a la luna. No, sí, no, a ver, el señor, o sea, si realmente fuera Pinocho, ya la verdad es que habríamos recuperado la selva lacandona con toda la madera sacada de esa nariz mentirosísima. Pues bueno, vamos a hablar de algunas de las mentiras que a nuestra consideración han sido las más emblemáticas de su sexenio. Voy a empezar yo con una de las primordiales que es, el presidente garantizó que iba a haber un cambio en la cuestión de inseguridad en el país. Así tal cual lo estoy diciendo, bueno, así, obviamente no lo dijo así, pero voy a citar uno de los momentos en los que hablo de este tema. Pero literalmente él llegó al poder gracias a eso también, a la promesa de que él iba a ser diferente al PRI y al PAN, que él iba a marcar un antes y un después en cuanto al combate a la delincuencia de todo el tipo. O sea, y no se les olvide que se le señaló que no tenía una estrategia. Sí. No había presentado un plan para lograr para llevar a cabo ese objetivo. Pues bueno, el presidente en el 2018, siendo precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia, prometió acabar con la guerra contra el narcotráfico en 3 años, citándolo textualmente lo que el dijo. Y me van a reclamar cuando abuelito. El señor ese. Lo más seguro es que ya cuando se pudiera hacer viral esto, el señor ya no va a estar en la presidencia. El don. Yo voy a conseguir la paz. Ese es mi compromiso. Voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra. No vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad de sexenio ya no habrá guerra. Y tuvo razón, le cumplió la mitad de eso. Literal, terminó la guerra, la confrontación directa con el crimen organizado. Y lo cambió por un abrazo, no balazo. Y literalmente el crimen organizado, ¿cuánto dijo la DEA o el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos? Que el crimen organizado tiene controlados la mitad del territorio. Más o menos. O una tercera parte, según recuerdo. Sí, controlan una tercera parte del territorio mexicano. Y cuando hablamos de controlar, no se está hablando de que tiene presencia, no. Que el crimen organizado ha sustituido a las funciones del Estado. Sí. Calderón ya lo dice en un discurso, pero se las voy a decir. Número 1, cobro de impuestos, que se le conoce como el cobro de derecho de piso. Número 2, la aplicación de la justicia, que es ejecuciones extrajudiciales, el uso de la violencia. Ya lo hemos visto, narcotráfico, personas del crimen organizado tableando a rateros,
a personas que estaban, cuando tienen la suerte, pues, de que estaban vendiendo alguna otra cosa. Si no los ejecutan, o los levantan y los desaparecen, los tablean. Y el tercero no me puedo acordar cuál es. Según yo recuerdo en el discurso ahora son 3, la aplicación de la justicia, el cobro de los impuestos. ¿Y el uso lícito de la violencia? Sí. Que sí, literalmente ejercer la violencia en la población. De esto se encarga la policía. Sí, exactamente, el uso legítimo de la violencia. Bueno, la fuerza. Entonces, eso es lo que implica que el crimen organizado tenga ese control del 30% del territorio mexicano. Si no me creen a mí, pregúntele a cualquier persona que viva en algún pueblo en Michoacán, algunas comunidades de Chiapas, aquí mismo Jalisco. Ha habido personas que se han visto desplazadas por el crimen organizado. Ahorita no me puedo acordar los nombres de los pueblos, pero ya sí está muchas partes del territorio mexicano. Entonces, el presidente cumplió su promesa, la mitad de su promesa, que fue, ya no hay guerra, aquí ya no pasa nada. Ya no les están haciendo la guerra, ni siquiera eso. Exactamente, pero no llegó la paz. Y vamos a ver un poquito de los números. Ya estamos en la recta final. O sea, ya estamos por la parte final del presidente, ya no va a poder hacer nada más. No, ya de hecho ya no. O sea, ya ahorita ya van a empezar las campañas, oficialmente van a empezar las campañas para la presidencia, entonces ya se acabó su sexenio de él. Lo que hizo y lo que no hizo, no hizo. Pues vamos a ver un poco de sus... Que tú creas. Exacto, de sus exitazos. De cosas buenas, por ahí. Sí. El presidente en el plan de desarrollo 2019-2024 fue donde él se aventó toda su estrategia de cómo iba a pacificar el país. Una de sus aseveraciones en ese plan, no me crean a mí, pueden buscarlo en internet, literal así, plan de desarrollo 2019-2024 y ustedes lo van a encontrar, váyanse a la parte de seguridad. Él literalmente afirma, bueno, el plan afirma, pero eso nace de su corazón, de su amplio pecho y de su equipo de trabajo, que al final de su administración los índices delictivos disminuirán 50% con respecto al 2018, el año de nuestro expresidente más guapo que hemos tenido en toda la historia de México, Lizardo, ¿no? La verdad es que sí, así ves, todos los presidentes también El más carita sí era Peña. No era de muchas luces, pero era bello. Yo creo que no, yo siempre he creído que él era muy inteligente, solo que era muy torpe. Creo que es muy inteligente. Yo creo que como que los nervios le ganaban, ¿no? Sí. Porque te iba a decir, no cualquiera siendo torpe llega a la presidencia, pero no, retiro lo dicho. No, hay que ser cabrón para llegar a la presidencia. Más que listo. Pero, bueno, quiero aclarar algo, que nos estemos refiriendo a Peña Bebé de esa manera no es que lo idolatremos, ¿eh? La verdad es que el tipo trajo una corrupción como no se veía en mucho tiempo en México. Es con ironía en el comentario, sí. Cito así textualmente, para entonces la delincuencia organizada estará reducida y en retirada, así dice. Los jóvenes no se verán empujados a las conductas antisociales y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos integrantes que hoy representa la exclusión de los jóvenes del estudio y trabajo. Pues ustedes ¿qué creen? ¿Creen que se cumplió eso? ¿Creen que ya estamos en el 2024? Ya pasó más ya estamos al final de la administración. ¿Sí se redujeron la incidencia delictiva? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Se respira esa paz? Bueno, y nosotros estamos en paz y él está comiendo sopa de letras. Sí. ¿No? La realidad es que se estará comiendo una sopita de... Los crímenes han aumentado. Mucho. Sí. Los asesinatos son históricos en su sexenio. Ya le ganó por mucho a su persona más odiada, que es Calderón. No le perdona que se lo chingó a las elecciones. Ya vamos por 174,000 homicidios en su sexenio. O sea, 70,000 más que en el periodo de Calderón. Según recuerdo fueron 100,000 con Calderón. Por desapariciones ni hablemos, que ahí sí totalmente se lleva de la calle a Calderón y a Peña Nieto, que ya con Peña se veían a la alza. Hemos visto cómo ha crecido el crimen de alto impacto, por ejemplo, secuestros, extorsiones, cobros de derecho de piso. ¿Por qué? Porque esta afirmación yo la leí, no sé qué tan cierta sea, a mi ver puede que sea cierta. El crimen organizado ya está ganando mucho dinero sin el trasiego de drogas. Ya gana también muchísimo dinero de la extorsión. ¿A quién? A quien caiga.
Si ustedes no me creen, busquen testimonios de gente que hasta que vende en la calle un puestecito de dulces hasta esa persona la extorsiona. Por ejemplo, el año pasado se contabilizaron 11,039 víctimas. En víctimas de extorsión. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. En México existe una cifra negra de delitos no reportados, no denunciados. Si yo mal no recuerdo, esa cifra negra es de 9 delitos. De cada 10 solamente se reporta uno. O sea que esta cifra podría subírsenos hasta más de 100,000 delitos de extorsión. Yo les digo, es lo que yo he leído. Igual y me equivoco, no me crean a mí, váyanse a las cifras, pero igual existe una cifra negra de terror. Entonces, eso nada más en extorsión, porque a veces decimos, o sea, tenemos a los paleros diciendo que ya se han reducido los crímenes, que ya se logró reducir la curva de ascenso, que ya los no. Lo que no hemos puesto a pensar es que si realmente ya llegamos al tope, o sea, ya no se podrían matar mexicanos. Y que hay más desaparecidos, muchos más. Es un tema que el gobierno lo quiso evitar el año pasado. ¿Cómo? Borrando a los desaparecidos. Por más perverso que se pueda sonar. Entonces, pues no, el presidente mintió totalmente, no cumplió esa promesa. Y México está peor. Sí podemos afirmar que México está peor que en el 2018 y muchísimo peor que en el 2006, con el que dicen que desató todo esto. Yo me imagino que yo no me imagino entrando a un trabajo y decir, es que las cosas están mal porque el programador de hace 15 años que hizo este sistema lo hizo mal. A mí me contrataron para solucionar las cosas. Aquel joven que cuestionó a Felipe Calderón acerca de su guerra contra la delincuencia, ha de estar contento, ¿no? Que ahora se cambió la estrategia totalmente lo contrario y parece ser que no funcionó. No ha funcionado, ¿verdad? Porque algo que dijo Calderón bien cierto, y ya con esto cierro esta parte, se me atribuyen a mí los homicidios como si yo los hubiera asesinado. Dice, y no, los que hicieron todo esto fueron criminales, eran criminales y siguen siendo criminales, no yo. Lo que yo hice fue intentar, bueno, él no lo dice así, no lo que yo hice fue aplicar el Estado de Derecho. Y nos gusta, ¿no? Va a haber millones de mexicanos que no les parezca el Estado de Derecho. No le va a parecer al vecinito que todos los días te estorba tu cochera, que llega un presidente municipal y te le quite tu carro o se lo lleve a la grúa. No le va a parecer al mexicanito, a ese mexicano tan buena onda, que se para y estorba la vialidad, el paso peatonal, que se lo lleve a la grúa. Y así, N cantidad de infracciones que cometemos día a día. Los padres de familia que se estacionan en segunda y hasta tercera fila para dejar a sus vástagos, cuando perfectamente pueden caminar 2-3 cuadras como todos los mortales. Pues bueno, con eso termino. ¿Qué pasa? ¿Qué nos puede platicar usted del Pinocho de Palacio Nacional? Pues yo les voy a platicar de el aeropuerto de Texcoco. 300,000 millones nos costó, 300 millones. Ay, no me puedo acordar, solo sé que es muchísimo dinero. Este aeropuerto prometía sustituir al aeropuerto internacional de la el Ciudad AIM de México. O algo así. Iba a ser 6 veces más grande, por lo tanto iba a tener 4 veces más capacidad que el aeropuerto. Es muy importante el aeropuerto de la Ciudad de México porque como es la ciudad principal, pues tiene muchísima actividad, por lo tanto... Sí, es un hub, literal, es un hub para conectar todo México. Exacto, no solo con pasajeros, sino con mercancías. Carga, mercancías, sí. Entonces, pues el presidente dijo que no. Que había mucha corrupción, que su corazón le decía que había corrupción. Vio los mapas y sintió así. Ajá, él sintió así, le llegó el mensaje, corrupción. Entonces él dijo... Hizo una encuesta a mano alzada y dijo, ¿quién vota? Y pues no, yo. Pues no, va para atrás. No se hace. A capricho ya. De esos de él. Sus cataplinas. Exacto, no se hizo. Y cancelar el aeropuerto de Texcoco en México costó $5,692 millones.
un aeropuerto hermoso y funcional, y lo sustituyó por un guajolotero, perdón, por una central avionera, digo, perdón. Que no funciona, que hay No. que estarla subsidiando. El famosísimo AIFA. Pero ahí van a vender quesadillas. Ey, y hay lucha libre también. También, sí. Hay bailables. Y ponen puestos de ropa. Haga de cuenta como si fuera una escuela primaria y se organizan eventos cada cierto sí tiempo. compite con un aeropuerto internacional a nivel mundial, porque... Allá en no sé, perdón, no quiero. Ya ves, voy a tener que censurar eso. Porque en esos aeropuertos no tienen puestos de quesadillas ni de ropa. Y Tlayudas o algo así. Y no estoy denostando eso, ni lo estoy descalificando, ni lo estoy minimizando. Que saben buenas. Pero es que eso Cada cosa tiene su lugar. Sí. Yo a mí me encanta ir al tianguis y comerme unas quesadillas. Por cierto, tengo una prima que hace unas quesadillas bien deliciosas, buenas aquí riquísimas. donde vivimos cerca de la zona metropolitana. Es que no. A ver, es que vamos confundan, dimensionando las decía cosas. mi mamá, no confundan la gimnasia con la Exacto. magnesia. Estuvieron jodiendo porque realmente la idea era esa, o sea, la señora que llegó a vender las tlayudas no cayó ahí de X, o sea, no era como que iba caminando y dijo, deja voy, alguien la llevó ahí, alguien que sabía que parte de la discusión se iba a centrar en lo irreal que era tener una persona haciendo eso. Es de difícil acceso llegar ahí. Exacto. No es como que recorras 5 cuadras o salgas de tu casa, pasa el camión y te dejen la entrada, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para que el presidente... asesorado, como usted ya lo ha comentado, yo creo que empiezo a creer que sí es cierto, por Epic Cerdo, el Epic Menu. Don Epilelo. Pues llevaron a esa persona y otras más para que la gente se centrara en esas cosas, y no lo verdadero importante que era que ese aeropuerto en el 2023, si mal no recuerdo, nos costó 20 millones de pesos mensuales, o 20 mil millones, no puedo recordar bien la cifra, para mantenerlo, porque como es un aeropuerto tan exitoso, necesita que lo subsidiemos. No, y ahí te va. Según la Auditoría Superior de la Federación, señaló en un nuevo informe que la canción del Aeropuerto Internacional de México costó 113,996 millones de pesos. El caprichito de este señor, Sí. eso nos costó y lo vamos a seguir pagando. No, por décadas. Este aeropuerto se necesitaba. Iba a ser un aeropuerto hermoso. De primer mundo. Funcional, de primer mundo. Pero, ¿te fijas cómo hay personas limitadas que no tienen... A ver, suena no bien tienen... mal onda, pero volvemos a lo mismo. Ahorita la gente se maneja en un discurso de que cómo podemos aspirar a ser un país de primer mundo si tenemos gente viviendo en la sierra, bla, bla, o sea, como si una cosa estuviera despegada de otra, o sea, Sí. ok, yo me puedo enfocar en ambas cosas, Sí. me enfoco en tener un país de primer mundo, Oye, digo, en un aeropuerto de ¿y primer el mundo aeropuerto para que poder... se hizo ya sacó de pobres a la gente que vive en la sierra? No, ¿Ya la a sacó de ver, la pobreza? ahorita tenemos los paleros del gobierno festejaron que había millones, que habíamos sacado millones de la pobreza gracias a las ayudas sociales. Sí, en cuanto se las dejen de dar, vuelven a lo mismo. vuelven a donde están, sí. Entonces no han dejado de ser pobres. No. Lo único que ahora es tenemos millones de adictos al gobierno. dependientes, Literal. sí. Tenemos adictos al gobierno, gente que depende totalmente Sí. del gobierno. A ver, quiero que sepan algo las personas que están escuchando esto, que creo que no son personas pobres. Para poder analizar el éxito de un programa social es en base no a cuánta gente lo necesita, sino en cuánta gente dejó de necesitarlo. Ujú. O sea, mientras menos gente necesita un programa social, quiere decir que ese programa ha sido exitoso. No, y que tenemos un gobierno exitoso. Exacto. Y el costo de la construcción del AIFA No. se estima en alrededor de 115,000 millones de pesos. Y le voy a decir por qué se estima. ¿Por qué cree usted que se estima? Porque la información está oculta. Exactamente, ¿por qué? Porque la constructora favorita del gobierno han sido los militares. Y pues, como son militares, escogieron, haga de cuenta que el gobierno más transparente, más honesto de la historia, decidió utilizar a la institución más opaca y más oscura en México, que es el ejército. Con respeto a la tropa, al soldado raso, pero el ejército es la institución más opaca que existe aquí en México. Y creo que es algo a nivel mundial, ¿eh? Sí, y lo va a seguir siendo. Lo va a seguir siendo porque este gobierno se ha apoyado mucho en el Exactamente. ejército, no sé con qué intención, y les ha permitido... Amasar fortunas Sí, obscenas.
y estar reservando información que deberían de proporcionar con el pretexto de seguridad nacional, como si en México hubiera seguridad. Algo bien fácil, no podemos auditar a un general. No. Por muy que se llene el pecho de medallas. Como Palomo. Como Palomo parece pichón así. Ustedes saben de quién hablamos. Todo pechugón y pechudo y con sus... No sé si existe esa palabra, sí, pechudo, pero... Tú dices, este vato no es general, es Jack Ryan. Y volviendo a lo que estaba, miren... Esa serie está buenísima. Es patético tener una persona con la mentalidad tan limitada, tan chiquita, tan reducida, tan llena de complejos, prejuicios y todas esas cosas que limitan la mentalidad humana, que no quiso grandeza para este país, que quiso hacerlo chiquito, tan es así, que ha hecho creerle a la gente que el gobierno número 1 tiene obligación de darles una pensión que no tributaron, porque les guste o no, ese dinero se le quita a otras partidas presupuestales. México no produce lo suficiente para dar estas pensiones, no lo produce, independientemente de si es justo o no, no se puede. Y este aeropuerto iba a traer cientos de empleos, sí, iba a traerle grandeza económica a este país. ¿Y qué creen? Pues no, porque el señor dijo que no. Ahora bien, muchos que escuchan y a dio ciertos... pruebas demostró con pruebas la corrupción que dijo que había. Ahí vienen, ya, yo creo que antes de que acabe el sexenio, en unos 5 meses, va a dejar la evidencia, porque hasta la fecha el puso nada. Honestamente, no sé si en las olas le da como vergüenza. ¿Dónde está embriagado de poder desde hace casi 6 años? No. Se para en el espejo, eres grande, Manuel, mira. Iba a ser el aeropuerto internacional en Texcoco, y este es el guajolódromo, ¿cómo le podemos decir? ¿Guajolotódromo? Pues yo me atrevería a decir que el AIFA, así el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya, son los elefantes blancos que tanto le maman a millones de latinos, a millones de mexicanos. Esa idea de grandeza, de que el gobierno hace grande al pueblo. Que el gobierno que el pueblo es muy estúpido y que necesita de que el gobierno lo haga grande. Porque mira, ahorita se sienten muy nalga, perdón, con su Tren Maya. Los trenes ya no son negocio. Nunca lo han sido. No lo son. Solamente leí, creo que es solo un tren a nivel mundial. Ni en los países de primer mundo. No, lo subsidia el Estado. Y la verdad, se los pusieron en el sur, ¿cuánto tiempo dura antes de que haya una manifestación? Sí, de que haya una manifestación de maestros, de algún grupo indígena, de normalistas, sí, o sea, a ver cuánto tiempo tarda. Digo, cálleme con la verdad, porque eso es bastante común en el sur. Ya han presentado estudios con números donde se ve que eso no va a ser negocio. A ver, yo sé que ahorita no se va a recuperar lo que se invirtió. Va ahorita alguien a decir que eso va a detonar la actividad económica. Yo quisiera preguntarle a esas personas que me expliquen por qué la actividad económica no ha detonado en esos estados, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres porque luego se agüitan, pero esos estados donde dicen que han sido abandonados durante décadas y que el gobierno nunca ha prestado atención, esos estados son los que más presupuesto reciben históricamente. Entonces explíqueme estados con muy bajo. Sí. O sea que no producen. No, a ver, Oaxaca creo que tiene décadas siendo un estado que su PIB es negativo, en vez de crecer decrece. Y es uno de los que más billetes les da, porque así funciona. Mientras más jodido, más les da el gobierno. ¿Y a dónde va a dar? ¿A los bolsillos de los caciques? Claro, a ver, vamos a hablar de algo muy interesante que pasa en Oaxaca. Creo que sí es Oaxaca, pero según yo sí es Oaxaca. Perdónenme si me equivoco, pero si yo no tengo entendido, en Oaxaca hay como 500 municipios. Explíqueme eso. 400 y algo, casi ya llegaba a los 500. ¿Saben por qué? Pues porque como hay muchísimas... no sé si la palabra sea correcta. Pues el gobierno dijo etnias indígenas. Para que no se ofenda. Voy a tener que editar eso. Etnias indígenas, pues saben que como ustedes hasta la fecha no hemos logrado convencerlos de que formen parte de la república, pues les vamos a dar su municipio y ustedes sus leyes, sus reglas y todo eso. Entonces, pues tenemos esos municipios en uno de los estados que tiene décadas siendo pobre. Entonces, o sea que si yo en mi casa yo decido que yo soy una etnia. Claro. ¿Yo puedo ser mi municipio? Si hago suficiente... ¿Qué diferencia hay usted? Yo sé que muchos van a argumentar que los milenios y que el bla, 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 bla. A ver, yo me autopercibo porque ahorita estamos hablando, tenemos también temas así, entonces, pues yo me autopercibo como indígena milenario. Sí, aunque yo sea... Blanco, heterosexual, privilegiado. Sí. Que bueno, no soy tan blanco, ¿verdad? Pero bueno.
Ese es uno de los grandes problemas. O sea, tenemos esos estados que se les ha dado millones. Ahorita se les ha dado millones a Tabasco con las Dos Bocas. Pero no va a servir de nada. No va a servir de nada porque el problema de esos estados es algo estructural. Y cuando me refiero a estructural es su gobierno y su sociedad. Sí. Lo siento, señores, pero si no afrontamos esos problemas, si uno no ve la enfermedad que padece, no puedes empezar a recibir tratamiento. Que, mira, yo siento que lo que nos hace falta aquí en México no solo a los políticos, no solo a los dirigentes de los partidos, sino también a los ciudadanos, es querer esa grandeza, pero desde acá, mira, desde la voluntad, desde el carácter y desde las ideas. ¿Cómo es posible que le hayamos permitido a un presidente haber hecho lo que hizo con el aeropuerto? Haberlo cambiado por esa cosa. Y lo mismo va a pasar con el Tren Maya, o sea, aunque detone supuestamente la economía, esa economía no va a pagar el descomunal presupuesto que se tragó eso, ni qué Dos decir. Bocas lo va a pagar. Sí, y aparte, así brevemente, para no extenderme tanto, ya salió el peine. Los amigos del hijo del presidente se han beneficiado de forma sospechosa con la cancelación del aeropuerto. Sí. Ya Loret sacó todo un reportaje. Sí. Y con documentos. Ustedes pueden checar, o sea, podemos ir a la página de transparencia, puede uno mismo solicitar esa información. Exacto, o sea, no fue una casualidad. El Tren Maya no le importaba al presidente del Tren Maya. El Tren Maya lo hizo para que hacer negocios su familia. Claro. Y Dos Bocas, pues a lo mejor es otro tanto, ¿no? Claro que sí. Y pues yo... A ver, Pemex tiene un patrimonio negativo de 2 billones. O sea, si vendemos Pemex, que creo que está evaluado como unos 2.5 billones de pesos, la deuda de Pemex, o sea, vendemos Pemex y quedamos a ver 2 billones de pesos. Un grupo de amigos de Andrés López Beltrán, uno de los lagartos. El mediano, según yo. De los hijos del presidente, ha ganado más de 100 millones de pesos en contratos con dependencias del gobierno federal a través de diversas empresas y que no se han licitado. Sí, esa adjudicación directa. Exacto. 70% de los contratos de las licitaciones ha sido así. Sí. Entonces, de ese tamaño se ha costado el supuesto progreso en México y el dinero que han despilfarrado es horrorosamente descomunal. Y el problema, o sea, es que en realidad no hay algo que nos legitime que en 20, 30 años, 40, que es cuando supuestamente ya empezar a retribuir, va a ser funcional todavía un tren. Sí. O sea, ese es el problema. Sí, es que en otros países sí funcionan, sí, pero en ellos ya tienen 50, 60 años operando. Yo voy a plantear algo muy interesante. Y la mentalidad de esos ciudadanos es diferente. Sí, no van a estar bloqueando el tren. A ver, yo voy a plantear algo. El mercado, cuando se surge una necesidad o aparece algo innovador que suple, que llena una necesidad, se vende como pan caliente. Los celulares, el internet, las televisiones, vaya, todas esas cosas nacieron y fueron promovidas y se han vendido y se siguen vendiendo. ¿Por qué murió el Viper? Porque se llegó algo más funcional. Llegó algo más funcional. Más económico, por lo regular no solo es funcional, también es más accesible y más económico. ¿Por qué murió Nestlé? Y era súper eso, ya ve que era de negocios eso, hablemos de Nestlé o algo así. ¿Por qué? Porque simplemente en el mercado es el mejor que te dice si algo sirve o no sirve. El sur necesitaba un tren, alguna propuesta de privados que dijeran, güey, hay que hacer un tren porque aquí hay millones, que yo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no necesitaba un pinche tren. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir al sur, a Cancún, a Quintana Roo, recorrer, las carreteras son muy buenas. Rápido te desplazas. Por eso no se necesitaba un tren. El dinero se necesitaba en otra parte, pero ellos lo necesitaban ahí para sus negocios. Claro, eso y que el presidente, volvemos, es que el presidente viene del PRI de Echeverría. Ese PRI que inauguraban obras que no existían. A ver, acuérdense de José López Portillo, fue el que inauguró una mentada acerería y ¿sabe cuántos millones se gastaron parte del dinero del ¿cómo fue? El boom petrolero que hubo en ese tiempo. Ahí se fue millones en esa acerera, o sea, ahí está.
¿Y dónde está la acerera ahorita? Sabrá Dios, la han de haber rematado. Sí. ¿Por qué? Porque no servía, era administrada ¿Cómo se por va a el rematar gobierno. Pemex en unos años? Claro que sí. Cuando llegue un presidente que tenga pantalones para pantalones. hacerlo y reconocer que Pemex es un agujero negro Sí. que no se está tragando el dinero de los mexicanos, porque nosotros lo pagamos, todo lo que ellos despilfarran. Pues bueno, vamos a concluir esta primera parte del podcast porque sigue nuestro presidente. Qué bueno, Sigo- porque ya me enojé de ver esas cifras. No, pero vamos a seguirle, nuestro presidente bien pinochillo. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado, jefasa, carnal, muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó este ejercicio, denle like y compartan. El único objetivo es invitarlos, siempre que digo que hacernos famosos, ¿no? La verdad es que este ejercicio es nada más para invitarlos a la reflexión, a que piensen un poquito de su situación, de su país, porque si ustedes tienen hijos, es el país que les van a Sí. heredar. Este Nosotros- país lo estamos nosotros- construyendo Sí, nosotros. nos vamos a ir, pero nuestros hijos se van a quedar Sí. aquí y los hijos de nuestros hijos y así. Exacto. Entonces la intención no es hacerlos enojar, es informarles. Y si se enojan, pues qué bueno, porque es la manera en que tenemos que hacer algo. Muchas gracias por escucharnos, descansen, bye.